Estuvo en la cárcel 40 años, 17 veces tuvo fecha para su ejecución, pero era inocente. Es la historia del mexicano César Fierro, sentenciado a muerte por un crimen que no cometió. Hoy está libre y es protagonista de 2 documentales. En el año 2008 lo entrevistamos en televisión, en el programa En la Mira. Esto es lo que nos dijo. No, pues ya tengo desde 12 de mayo del 79 que me arrestaron. Y pues todo este tiempo yo tengo cerca de 32 años aquí en la prisión. 32 años que terminaron por convertirse en 40. 4 décadas repitiendo una y otra vez que era inocente. 4 décadas alojado en el denominado Corredor de la Muerte, lugar donde se alojan los reclusos que esperan su ejecución tras haber sido sentenciado a la pena capital. Me dijeron que debía confesar. Es la cruda historia que muestra el documental Los años de Fierro, la de un ciudadano mexicano llamado César Fierro, que en 1979 fue obligado a firmar una confesión por el asesinato de un taxista, pese a no haber sido el autor del crimen. Así lo confirmó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México en una investigación desarrollada entre 2021 y 2024. I do believe he's been tortured. It would be very interesting to go back and see how many execution dates he's had and how close to actually being executed he's been. Estuvo en una celda de 3 por 3 metros durante años sin interactuar con otras personas. Pasaba 23 horas al día sin luz natural. 17 veces lo alertaron de que estaba próximo a recibir la inyección letal. Su historia dio vuelta al mundo, la misma que conocimos en Chile en 2008. Aquí está el Corredor de la Muerte, donde 358 hombres esperan su sentencia. Nos preparamos para entrevistar a 2 condenados. Uno de ellos lleva 28 años esperando que lo ejecuten. Sí, el programa En la Mira entrevistó a César Fierro hace 17 años cuando realizaba un reportaje sobre la pena de muerte en Estados Unidos. Hasta ese momento, 7 veces había recibido fecha de ejecución. 7 veces César Fierro se había preparado para morir. Nos advierten que puede ser un poco cambiante, que está perturbado. Un guardia le pasó nuestro micrófono inalámbrico para que conversáramos a través de este grueso vidrio que no deja pasar ningún ruido. Luego del saludo, nos queda claro cómo será la tónica de esta conversación. A mí no me gusta jugar de nada, ¿me entiendes? Yo sí le hablo una cosa, yo le hablo en serio, ¿me entiendes? Porque yo no me estoy riendo, ¿verdad? La entrevista fue tensa, no contestó prácticamente ninguna pregunta. ¿Tú eres inocente? Eso no le interesa. ¿Por qué crees entonces que estás acá, si eres inocente? Pues pregúntale a la policía. ¿De la pena de muerte qué piensas? Es una mentira como usted. ¡Váyase! ¡Váyase ya! A la rabia y frustración que pudo sentir César Fierro se suman los efectos psicológicos de un aislamiento en estas condiciones y el estrés de saber que en cualquier momento llegaría la fecha de su ejecución. Inyección letal que nunca se concretó. Luego de que un tribunal determinara que hubo errores durante el juicio, se le concedió la libertad en mayo de 2020. Ya tenía 64 años. Mi familia murió. ¿Toda tu familia murió? Sí, soy el único que queda ya. Terrible. ¿Qué sentiste cuando cruzaste el umbral del penal y saliste? No, pues lo único que pensé al salir es que ¿qué voy a hacer? Y ahí me dejaron. ¿Ah, sí? Sí, como si nada. Hola César, me imagino que estás contento y a la vez nervioso por tu próxima salida de prisión. Otro documental lanzado el año pasado llamado La Libertad de Fierro muestra cómo este mexicano intenta reinsertarse en la sociedad sin redes de apoyo. Este es tu celular. ¿Mío? Sí. ¿Sí quieres poderlo hacer en caso de una emergencia? Pues no estoy muy seguro porque es la primera vez que tengo un celular en mi mano. Dice que la justicia le quitó todo y aunque la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México recomendó al Estado mexicano ofrecerle disculpas públicas, ayuda psicológica y una compensación económica, nada de eso se ha concretado. Pues esta es la primera vez que veo el anochecer así. Vamos a contarles ahora la historia de un hombre que abusó sexualmente de su sobrina. Fue condenado a 7 años de cárcel, pero
no ha cumplido un solo día de su pena en prisión. Durante 2 años se ha mantenido en la clandestinidad y, según denuncia la víctima, parece que ningún organismo lo está buscando. Un hombre fue acusado de la violación de su sobrina adolescente y como imputado compareció ante la justicia, que dictaminó su prisión preventiva por considerarlo un peligro para la sociedad. Pero como estábamos en pandemia, la audiencia fue telemática y eso le dio la oportunidad de escapar. Hace unos días le mostramos un reportaje sobre un imputado por violación prófugo de la justicia. Una historia que indigna a cualquiera, pero la sensación de Antonia fue otra. Yo me sentí exactamente igual que en esa historia, por el delito, por la condena, porque este prófugo. Viajamos a Viña del Mar a conocer su testimonio, el de la víctima de un abusador condenado a la cárcel, pero que sigue en libertad. Nadie se está preocupando de dónde está, de buscarlo, de preguntarme a mí, por último, si estoy bien, si acaso él se ha acercado. No hay ninguna preocupación de parte del sistema. Antonia denunció a su tío por lo sufrido durante su niñez. Él es esposo de una tía materna y convivíamos en el mismo terreno. Era muy fácil, digámoslo, el acceso hacia mí y hacia las otras víctimas también. El agresor de Antonia ya fue sentenciado. En abril de 2023 se condenó a Julio Hernán Rifo Saavedra a cumplir 7 años de cárcel por abuso sexual y exposición de menor de edad a actos de significación sexual, pero a 2 años de esa resolución todavía no ha pasado un solo día en prisión. Uno no sabe si en algún momento él se va a acercar, dónde está, básicamente, dónde está. Puede estar aquí, puede estar cerca, puede saber a qué me dedico, a dónde voy. No hay certeza de nada, entonces es inminente en que en cualquier momento voy a salir y me lo pueda topar y ¿qué voy a hacer? ¿Por qué Julio Rifo sigue libre? Porque el juicio se desarrolló durante la pandemia, audiencias telemáticas a las que Rifo comparecía desde su casa. Yo sufrí todo este proceso tan largo, súper desgastante, y en donde tú tienes que recordar constantemente todo lo que pasó para que esta persona esté libre. Para una persona que, pongámonos en contexto, pues nadie quiere ir a la cárcel. A nadie le gusta. Entonces, si efectivamente me están condenando una audiencia por Zoom, no me voy a quedar en mi casa esperando que me venga a buscar Gendarmería Carabinero. Evidentemente, si me condenaron, yo voy a arrancar. Es la lógica que tiene el delincuente. La pandemia facilitó eso. Y las audiencias telemáticas, tristemente, lo facilitaron. Hola, buenas tardes. Estamos tratando de ubicar acá a Julio Rifo. En esta casa de Quilicura, Julio Hernán Rifo Saavedra fijó su última dirección conocida. Quien nos atiende dice llevar 2 años arrendando el inmueble y que Rifo era el ocupante anterior. ¿Sabes quién arrendó acá? Sí. ¿Y cómo sabes? Porque vinieron de la PDI a buscarlo. ¿Hace cuánto? Cuando nosotros llevábamos como un mes viviendo acá. Hace 2 años. Sí. Cuando se informa que esta búsqueda no ha dado resultados, lo que procede judicialmente es que se sobresee temporalmente la causa y por lo tanto esto queda básicamente en un limbo, porque ni el tribunal emite nuevas órdenes de detenciones, ni tampoco la Fiscalía está preocupada de instar para que se materialice esa orden de detención. Los datos de Julio Rifo no aparecen en la base de datos de privados de libertad. Por eso sabemos que no está en ninguna cárcel. Tampoco es posible sacarle un certificado de defunción, lo que confirma que sigue vivo. Si no está preso es exclusivamente porque burló el sistema y durante 2 años una sola persona se ha esforzado por localizarlo, la víctima. Sin pagar lo que hizo, escondiéndose, y yo tengo que seguir con el constante recuerdo, con el constante temor, con el constante preocupación de saber cómo avanza esto. En el fondo, la víctima es la única que está preocupada constantemente de todo. Nunca se supo para dónde se fue tampoco. No. Eso es todo como lo que hice, al menos. Antonia relata que después de la condena, Julio Rifo intentó localizarla. Fue vía WhatsApp. ¿Podría ser ese número una pista de su paradero? ¿Aló?
Hola, buenas tardes. ¿Puedo ubicar en este teléfono a Julio Rifo? No, chao. Si no están cumpliendo lo que dice una sentencia, en sí mismo hay un delito adicional que es desacato. Ya que eso también puede ser materia de estudio para alguno de estos imputados o condenados que aparezca. ¿Ya? Diferente es el caso si mientras están condenados y fugados cometen otro delito, que hay efectivamente, dependiendo de la cantidad de condenas previas o del tipo de delito, esta condena por la cual están fugados pudiera constituirse como una causal de agravante, más precisamente una reincidencia. Un condenado por abuso sexual al que nadie parece estar buscando. El punto de partida podría estar en Linares porque el juzgado de garantía de esa ciudad emitió a su nombre otra orden de detención por estafa y otras defraudaciones. La solución, a mi juicio, es que obviamente se haga un catastro de todas estas órdenes de detención que existen respecto de personas que han sido condenadas en un proceso penal y que se trabaje derechamente a través del Ministerio Público con las policías en su instrucción para la ubicación de estas personas, pero una ubicación inteligente, ¿no? No solamente ir al domicilio que tiene registrado, ni tampoco llamarla por teléfono, sino que materializar finalmente diligencias investigativas para la ubicación. Un control de identidad aleatorio es, por ahora, la única opción para localizar a quien fuera condenado a 7 años de cárcel, pero que sigue en libertad. Una muestra de las debilidades del sistema que mantiene en vilo a una víctima y en total impunidad a Julio Hernán Rifo Saavedra.